Muy buenas noches, familia dominicana. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, a Diana Lora y a una servidora. Y gracias a ustedes por entrar en los nuestros y convertirnos en un toque de queda todas las noches, en un programa donde ustedes reciben información necesaria, donde se hacen denuncias, donde se entretiene, pero siempre manteniendo el respeto que merece nuestro público. Gracias de corazón. Diana. Buenas noches a todos. Y bueno, María Cela, temas importantes que tenemos que tratar hoy. Por supuesto, nuestros invitados, vamos a tener a Techi Fatula y vamos a hablar sobre la producción de flores. Pero el tema obligatorio, esa encuesta que dio a conocer anoche el grupo S&N, la encuesta Mark Penn, y que es una de las que nosotras tomamos en cuenta porque es una de las que tradicionalmente más acierta en los resultados. Bueno, unos resultados que fueron muy sorprendentes para mucha gente por la poca diferencia que hay entre los dos candidatos punteros, Luis Abinader del PRM y Gonzalo Castillo del PLD. Por eso vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestra politóloga de cabecera, Rosario Espinal. Muy buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? Buenas noches, Rosario. Muy Estás en bien, Estados Unidos, ¿no? en este momento sí, Pero enterada de la encuesta que fue publicada anoche, la de Mark Penn Stagwell. así es. Y contigo queremos hablar sobre ello, porque el resultado de esta encuesta ha sorprendido a muchísima gente. Vamos a empezar a ver esos números de nuevo. En enero, Luis Abinader tenía un 43%, Gonzalo Castillo un 28%, Leonel Fernández un 19%. Ahora, después de la pandemia, en esta encuesta que se hizo por teléfono, que ya hablaremos de ello, Luis tiene un 39%, menos 4 puntos, 37%, Gonzalo Castillo se le suman 9 puntos, y esos 9 puntos los pierde Leonel Fernández, que queda con un 10%. Vamos a empezar hablando de los presidenciales. ¿Qué piensas de esta encuesta? ¿Tú crees que la pandemia influyó, como dijo Bernardo Vega anoche cuando la presentaba? Bueno, han sucedido dos eventos inesperados y muy fuertes en la política dominicana durante este proceso electoral. El primero fue la suspensión de las elecciones en febrero de las municipales y luego la pandemia. Así que hemos tenido un proceso electoral que nadie en diciembre podía suponer que iban a ocurrir. Entonces, esos dos eventos indiscutiblemente impactan el proceso electoral en un sentido u otro. De todas maneras, en diciembre del 2019, yo había planteado que lo que iba a ocurrir cuando se acercaran las elecciones presidenciales, que en ese momento yo pensaba que iba a ser en mayo, era más o menos lo que comienzan a mostrar, o lo que muestra realmente la encuesta MyPen. ¿Por qué yo pensaba eso ya en diciembre del 2019, antes de imaginarme la suspensión de las elecciones o la pandemia? Porque eventualmente las elecciones se iban a concentrar y polarizar entre los dos partidos principales del sistema político dominicano. Y realmente no hay un tripartidismo en la República Dominicana, sino que los votos de apoyo de Leonel Fernández vienen fundamentalmente del PLD. Entonces, en la medida en que se acercaran las elecciones, los votantes iban a comenzar a racionalizar su voto, es decir, quiénes son los que tienen mayor probabilidad de ganar las elecciones. Así es que, aunque a mucha gente le ha sorprendido el resultado de esta encuesta, dentro de los parámetros analíticos que yo establecí y sobre lo cual escribí, incluso allá en el mes de diciembre, pues realmente creo que eso es lo que está ocurriendo. Y en la medida que pasen los días, veremos más de eso. O sea, veremos mayor nivel de expresión, de concentración del voto en los dos principales partidos. Con la situación como está planteada en esta encuesta Marpen, parece que sin duda habrá una segunda vuelta, Rosario. Y aunque Leonel Fernández es el que ha perdido más puntos de los tres,
parece salir fortalecido en términos de negociación. Ahora su poder de negociación es más grande porque esos puntos son más necesarios para el que sea que logre conquistarlos. Bueno, yo he sido, si no la única, una de las pocas que desde también el mes de diciembre, antes de imaginarme todo lo que ha ocurrido en este proceso, planteé que realmente nadie podía decir, incluso al día de hoy, nadie debería decir que seguro va a haber o no va a haber una segunda vuelta. Uno puede hablar de la probabilidad de que haya una segunda vuelta o no. Yo pienso que si uno mira los números de encuesta, lo normal es que la gente diga que va a haber segunda vuelta. Si eso es lo único que uno mira, números. Ahora, si uno mira otros factores que no son simplemente los números que se están registrando, entonces la probabilidad de una segunda vuelta baja. Los factores que yo enumeré ya hace varios meses son los siguientes. Los dominicanos tienden a concentrar el voto en las dos opciones principales. Hay una tradición de eso. No hay un tripartidismo, hay una división en el PLD que aunque la persona que sale, que es Leonel Fernández, tiene indiscutiblemente un papel importante en la política dominicana, pero no era, ni siquiera hay tiempo para haber constituido un partido con fuerza. Entonces no hay una situación de tripartidismo. Leonel Fernández no tiene votantes significativamente hablando más allá del PLD. Entonces, lo que ocurre es que un segmento sale, al pasar el tiempo se vería que no era el porcentaje mayoritario, sino que era un grupo minoritario y que al acercarse las elecciones, lo más probable era que los votantes se fueran reubicando. Pero entre los factores que mencioné fueron que no hay un tripartidismo realmente, que los dominicanos concentran el voto, que las elecciones cuestan dinero. Las elecciones cuestan mucho dinero y que los financiadores de elecciones tomarían en cuenta el proceso de las encuestas para entonces determinar dónde iban a poner su dinero. Cuarto. Pero sí, pero aquí tenemos, digamos que la camisa de fuerza, Rosario, de ese 50% más uno. Y mientras más cerrada sea la competencia, más difícil es que uno de los dos logre más del 50% más uno. Esa es la única razón, la única. Y la más importante. Para asumir que podría darse una segunda vuelta. Es que tendría que haber un giro muy dramático de aquellos no decididos todavía o de aquellos que ya decidieron pero podrían cambiar. O podría suceder que quien gane con muy poquito por encima del 50%. Sí. Entonces, eso sería una crisis, tú lo sabes. Bueno, pero eso no lo controlamos nosotras. No, bueno, claro. Nadie. Eso es el proceso electoral. Claro. Indiscutiblemente, si las elecciones son muy apretadas o si el que gana con muy poquitos votos por encima del 50+1, indiscutiblemente que va a haber un problema. Claro. Entonces, mientras más holgada sea la diferencia, es mejor. Mi pregunta al principio es importante que me la respondas. Lo que yo te preguntaba es no lo del tripartidismo, sino si el resultado de los números entre Abinader y Gonzalo Castillo, la diferencia en enero, que es enorme, la distancia que había. Abinader ha bajado 4 puntos, Gonzalo Castillo ha subido 9 puntos, que se ha influido cómo ellos han manejado su campaña dentro de la pandemia o, por ejemplo, si ha influido la candidata a vicepresidente de uno y otro. Porque vemos que en el caso de Margarita Cedeño le dan un 46% como importante en la boleta para el candidato. Sí, indiscutiblemente que la pandemia crea un escenario que se iba a convertir o más favorable o más desfavorable al gobierno y al candidato del partido en el poder. Eso está ocurriendo en todos los países donde hay elecciones próximamente.
Si la gente, si la mayoría de la ciudadanía considera que el gobierno está manejando bien la pandemia, se va a beneficiar electoralmente. Si la gente en su mayoría considera que el gobierno la está manejando mal, se va a perjudicar electoralmente. Entonces, eso es un fenómeno que se está dando en todos los países donde hay elecciones próximamente. El asunto que preguntabas del papel de Margarita Cedeño en la boleta, indiscutiblemente que Margarita Cedeño le aporta a la boleta. Fíjense que eso no es muy común. No es muy común que una candidatura vicepresidencial le aporte. Incluso en Estados Unidos hay una expresión que es la siguiente, que dicen los candidatos vicepresidenciales no le aportan votos a los candidatos presidenciales, pero es la primera decisión importante que toma un candidato presidencial. Lo importante es que no les reste votos. En este caso le aporta. En este caso, sí, pero que es inusual en sentido general que los candidatos vicepresidenciales aporten significativamente. En este caso, sí, y cuando uno ve los números de la encuesta se da cuenta de que en el porcentaje que dice que le aporta mucho o que es muy importante, es muy alto, realmente. Bueno, en comparación con las se ha puesto sobre los hombros de Margarita el tema de dar declaraciones a la opinión pública, entrevistas. Ella ha estado muy activa dando entrevistas en las últimas semanas, ha participado con los grandes medios de comunicación, pero también con otros sectores que realizan entrevistas, mientras el candidato ha estado más en la parte de la propaganda ya producida, de entregas de ayuda, pero no respondiendo preguntas de medios independientes, de periodistas independientes. Y ahora, Rosario, tienen una fecha límite para mañana para decidir si va a participar o no en el debate al que está convocando Ángel. Sería interesante saber si a él le conviene o no le conviene participar de este debate. Todo el mundo está esperando saber cuál será su respuesta, de si va o no va a debatir ideas con Luis Abinader y Leonel Fernández. Bueno, como cada torneo electoral nos trae a este debate y a esta pregunta de los debates, miren, José Francisco Peña Gómez hubiese barrido con Leonel Fernández en un debate en el 96 y no lo hizo. Leonel Fernández hubiese barrido con Miguel Vargas Maldonado en el 2008 y no quiso ir a debatir. Entonces, en la República Dominicana tenemos una situación en donde los mejores, los políticos con mayor capacidad de debatir se han negado a debatir. Entonces, ¿qué va a hacer Gonzalo Castillo? Pues yo no sé lo que él va a hacer, pero ciertamente él no está en esa lista de los que serían buenos en un debate. Sí. Así es que no sé lo que él va a hacer, pero es lamentable que en República Dominicana aún los buenos en ese campo no hayan querido debatir. Esto definitivamente, hasta que no sea por ley, no se va a dar. Sí. Y bueno, hemos visto una campaña muy asistencialista. Mucha gente lo que dice, pues parece, por la diferencia entre enero y ahora, en el mes de mayo, parece que este sigue siendo un país que busca gobiernos paternalistas, porque el candidato del oficialismo ha jugado el papel de líder en ese sentido, junto con la candidata a la vicepresidenta que maneja el gabinete social. ¿Tú crees que nuestro estado, nuestro país, sigue siendo un país que quiere un estado protector que les resuelva los problemas? De hecho, el eslogan de campaña de ellos últimamente es ese: ocúpate tú de tu casa, de tu familia, que yo me ocupo de resolverte la vida. Sí, la política dominicana ha sido siempre clientelista y sigue siendo clientelista, y eso es común en los países con alto nivel de pobreza y de desigualdad, como es la República Dominicana. Una encuesta por teléfono, la diferencia entre una encuesta por teléfono y una encuesta presencial. Podría ser, va a depender mucho de la rigurosidad con que se hizo la selección de los teléfonos. La encuesta cara a cara tiene ventajas.
tiene ventajas tanto en cuanto a la implementación del diseño muestral, cómo tú estratificas la muestra, pero también en el mismo hecho del cara a cara, que le da mayor confianza a la persona, generalmente, no siempre, pero generalmente tú puedes tener, el entrevistador en este caso, puede tener mayor capacidad de lograr una mejor entrevista. Sobre todo en sociedades donde no hay una larga tradición de encuestas por teléfono y donde hay un segmento de la población de bajo nivel educativo. Entonces, claro, hay riesgos de diversos tipos en este tipo de encuestas, pero la pandemia ha llevado a muchas compañías, por una cuestión de seguridad, de contagio y demás, a hacerlas por teléfono. Sí. Entonces, es posible que ahora salgan quizás 2 o 3 encuestas ya hechas cara a cara y un poco, pues, ya veremos qué ocurre. Pero en general, yo diría que esos son algunos de los elementos a tomar en cuenta con la mayoría de estas encuestas que se están haciendo por teléfono. Entonces, todas son vulnerables, asumiendo que se han hecho bien. Esta noche, SIN saca la segunda parte en la que abordará el escenario de una segunda vuelta. ¿Quién saldría ganancioso en una segunda vuelta? Bueno, ya veremos qué dicen los datos. Muchísimas gracias, Rosario, por haber participado en este programa virtualmente desde los Estados Unidos y darnos tu opinión sobre esta encuesta que está levantando muchas cejas todavía en el día de hoy. Hasta una próxima ocasión, ya veremos que seguiremos debatiendo las siguientes encuestas hasta que lleguemos a la recta final. Gracias. Un placer. Bueno, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros más adelante a Techi Fatule desde su hogar, escuchando sus canciones, y vamos a hablar de los sembradíos de flores, ahora que se aproximan el Día de las Madres. ¿Qué está pasando con las flores, con el campo? ¿Cuántas se están desechando? Tenemos que apoyar nuestra producción nacional. Cuando regresemos.